por su canal 36 Bajo Techo TV. Usted también puede seguirnos a través de todas las redes sociales, nuestra plataforma de internet, y también usted puede accesar a nuestro periódico digital, y ahí usted se estará enterando de todo el acontecer nacional e internacional. Pues bien, en este día tenemos un invitado muy especial para nosotros, porque cuando nosotros vamos a hablar de lo que es el clima, de lo que es el cambio climático, de lo que es la foresta nacional, pues son temas sumamente interesantes, y nos vamos a referir para darle los buenos días a nuestro querido amigo Matt Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo del Cambio Climático. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad que me ofrecen de entrar en contacto con toda la gente que nos mira y nos escucha en este momento. Ok, también está con nosotros nuestro querido hermano y compañero Marino Guzmán, también a quien le vamos a dar los buenos días y le vamos a dar la oportunidad para que él le haga la primera pregunta al invitado del día de hoy. Señores, buenos días. Qué gusto estar como siempre en este equipo de profesionales de la comunicación. Y como decía Hipólito en Matos, tenemos un invitado de lujo en este país, que es un hombre que desde su nacimiento ha venido luchando por la democracia, por la honestidad en este país, desde sus padres, ¿verdad?, que fueron luchadores antitrujillistas, ¿verdad?, y que sufrieron lo indecible allá en Puerto Plata. Y estaba hablando de un hombre que por la lucha anticorrupción incluso ha tenido que dejar el poder. Lo han llevado. Hubo una vez que una lucha, precisamente siendo el ministro de Medio Ambiente, se encontró que había muchos legisladores depredadores, y entonces él comenzó a tratar de evitar eso, y lo interpelaron. Los corruptos lo interpelaron a él, y encontró tan poco respaldo del gobierno donde él estaba, que tuvo que renunciar. Y más luego creo que lo nombraron como ministro de Trabajo. Bienvenido, ingeniero Matt Puig, quien es además el presidente de Alianza por la Democracia. Muchas gracias, Marino, muchas gracias. Quisiera hacer un pequeño comentario acerca de lo que acabas de decir. En esa ocasión te estás refiriendo a lo que aconteció en el año 2007. Así es. Yo había sido designado secretario en ese momento, secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y durante mi gestión se desarrolló una acción promovida fundamentalmente desde las cámaras legislativas, un grupo de senadores que se proponían hacer pasar áreas protegidas fundamentales en el sistema de protección ambiental del ámbito público al ámbito privado. Es decir, la privatización fundamentalmente del Parque del Este, hoy Parque Cotubanamá, y del Parque de Bahía de las Águilas. Fue una batalla importante. Efectivamente yo fui interpelado, es decir, una cosa bien particular. Bien extraña, ¿verdad? Bien extraña. Yo pienso que hubo mucho sostén, mucho apoyo de parte de la colectividad nacional. Pero la precisión es la siguiente: esa vez yo no renuncié, yo fui destituido. Peor. En el año como dicen los en el año 2007, sí, yo fui destituido. Sin embargo, yo guardo una gran satisfacción, porque las áreas protegidas siguen siendo patrimonio del pueblo dominicano. Entonces, esa destitución no significaba absolutamente nada con relación al logro que se había conseguido, no para mí, sino para todo el pueblo dominicano. Ahí está la Bahía de las Águilas, ahí está el Parque del Este. Yo pienso que eso se produjo no solamente a causa de lo que yo hice, sino a causa del gran respaldo que alcanzó esa causa, es decir, de mantener esos territorios vitales como patrimonio de nuestro pueblo. Max, a propósito de eso, a propósito de lo vital que es
ese bien invaluable y muchas veces irrecuperable, que son los recursos naturales, los parques nacionales para la República Dominicana. ¿Cuál es la situación actual de República Dominicana en materia medioambiental, si tomamos en cuenta de que somos un territorio insular y que estamos entre esos 10 territorios, me corrige si estoy equivocada, esos 3 territorios en riesgo de desaparecer si el cambio climático sigue sus pasos agigantados en el mundo? Estas áreas son vitales, pero yo quisiera situar mi respuesta en un contexto. Y es que realmente es todo el planeta hoy el que está amenazado. Y está amenazado por la acción humana. Esto no se veía claro hace 40, 50 años. Esto no se tenía conciencia de esto. Porque se creía, se ha pensado, que los recursos naturales son ilimitados y que el ser humano, ¿verdad?, el hombre, podía utilizarlos a su antojo y que eso no iba a tener mayores consecuencias. Por eso, quizás el mejor ejemplo de eso sea el proceso de colonización de América, de África, ¿verdad? Porque el conquistador llegó a estas tierras pensando que todo era posible. Sin embargo, de unos años acá, digo, fundamentalmente desde hace 50 años, ya se ha demostrado que no es así. Que el uso y sobre todo el abuso de los recursos naturales lleva a la destrucción de estos recursos, por consiguiente conduce a hacer inviable la vida. Este proceso se ha acentuado fundamentalmente desde hace 2 siglos con el desarrollo del sistema industrial, del sistema capitalista industrial, porque se sabe que el mundo contemporáneo es un mundo de maquinarias, y las maquinarias tienen que ser movidas por energía, y las fuentes fundamentales de energía que se han utilizado han sido los combustibles fósiles. Primero el carbón, después el petróleo, después el gas, pero siempre combustibles fósiles. Y lo que ha acontecido es que esta combustión de estos combustibles, la quema de estos combustibles, ha llevado a alterar lo que pudiésemos llamar el equilibrio del planeta, es decir, cómo calentando el planeta, produciendo el fenómeno del calentamiento global. El calentamiento global, el calentamiento a su vez ha trastornado el clima en el mundo entero. Entonces sí, lo leemos todos los días, se derriten los polos, se derriten los glaciares, sube el nivel del mar, se acidifica el mar. En la medida en que se acidifica el mar, pues también tiende a aumentar las temperaturas. Esto trastorna el clima. Los fenómenos atmosféricos extremos, como los huracanes, ¿verdad?, como las sequías, las inundaciones, tienden a hacerse más frecuentes, más poderosos, más destructivos y menos previsibles. República Dominicana, en ese sentido, ha sido clasificada como uno de los 10 países más amenazados del planeta. A veces lo clasifican, nuestro país es clasificado en el 9º, a veces en el 10º o en el 11º lugar, pero es igual. Está dentro. Luchando por el último lugar. Y otro elemento, nuestro vecino país, que es Haití, está en el 3er lugar. Es decir, que los 2 países que compartimos la isla estamos colocados es decir, entre los territorios más amenazados del mundo. Y esto, por más que queramos, es decir, esto nos afecta. Es decir, porque la isla, desde el punto de vista de los ecosistemas, es una sola. Políticamente, no. Somos 2 estados distintos, ¿verdad?, independientes. Pero desde el punto de vista del ecosistema, es el mismo, es la misma. Los ríos de Haití nacen en la República Dominicana, en fin, se pueden dar muchos ejemplos. Ahora, el tema es que esta situación, de la situación que vive el país en términos ambientales,
Se ha agravado por lo siguiente, porque República Dominicana ha tenido un crecimiento económico extraordinario durante los últimos 60 años. Sí, pero este crecimiento se ha hecho a un costo muy elevado en términos sociales y en términos ambientales. En términos sociales, porque este ha sido un crecimiento basado en la concentración de la riqueza y en la polarización social. República Dominicana ha estado produciendo riquezas, pero al mismo tiempo ha estado reproduciendo la pobreza. Y estamos frente a la paradoja de que somos el país que más ha crecido de América Latina y el Caribe en los últimos 60 años, pero al mismo tiempo es un país que ha estado reproduciendo la pobreza. Nos hemos convertido en mercaderes y hemos dejado fuera la cultura. Y la naturaleza, porque resulta que la columna vertebral de la economía dominicana en todo este periodo de tiempo, durante este más de medio siglo, ha sido el turismo. Sí. Pero el turismo no se ha desarrollado con todos los cuidados, con todas las precauciones. Se han destruido muchos manglares y la gente dice, ¿y qué Lagunas, importa? Max, se la han rellenado con concreto. Sí, pero la gente dice, ¿y qué importa? Pues sí, importa mucho porque los manglares son la barrera natural que protege el territorio dominicano de esos fenómenos atmosféricos extremos. Sí. Y ustedes saben lo que dijo en su poema emblemático, nuestro poeta nacional, lo que dijo don Pedro Mir, lo que él dijo en Hay un país en el mundo. Todos los dominicanos sabemos cómo comienza ese poema, por lo menos. Dice, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Cierto, pero ese país también está colocado, o estamos colocados, en la misma ruta de los huracanes tropicales. Y la destrucción, si se quiere, los manglares, que estoy poniendo como ejemplo, sirven de protección. Sin embargo, a partir de una visión incorrecta, totalmente, es decir, equivocada, muchos de estos manglares han sido destruidos. Entonces el país ha crecido, pero ha crecido de manera inadecuada. Pero usted que ha sido uno de los más preocupados, ¿verdad? Precisamente por el medio ambiente, ya hablé de todas las otras cosas por lo que usted ha luchado, por el bienestar de este país y de esta sociedad. Pero ¿usted no cree que ha habido falta de un trabajo social para orientar a la gente la importancia que tiene el bosque para la vida, para la conservación de la vida en el planeta? Porque el crecimiento, por ejemplo, de lo que es los efectos invernaderos por parte de las empresas y de la gente que quema carbón, lo hacen sin conciencia, porque eso también va en contra de ellos y hasta de sus nietos. Bueno, cierto. Se ha señalado precisamente que la pobreza es un gran enemigo del ambiente. Es decir, ¿quién no estaría dispuesto a destruir el último árbol para saciar su hambre? Es decir, que la pobreza es un enemigo de la preservación de los recursos naturales, pero aparte de la pobreza, también la codicia es un enemigo. Sí. Entonces hay que actuar precisamente en las dos direcciones, en la superación de la pobreza y también en el freno de todas aquellas actividades, es decir, que están por encima del bien común y que sobrepasan y que violan las leyes. Ahora, esto es un proceso contradictorio, porque República Dominicana fue de los últimos países en dotarse de una ley de medio ambiente y recursos naturales. Y no es mala esa ley. Si se quiere, fue un poco tardío su establecimiento, pero cuando uno hace las cosas después que los demás, también aprovecha sus experiencias. Sí, claro. Es decir, que la ley dominicana en ese sentido la ley de medio ambiente y recursos naturales no es mala. Perfectible, como todo lo humano, ya tiene 20 años de vigencia, pero también lo importante es cumplirla. Hay algunos de sus aspectos que nunca se han cumplido en los 21 años de vigencia que va a cumplir esa ley.
El Ministerio de Medio Ambiente es una estructura, diríamos, importante, sólida, tiene muchos expertos, pero no está dotada de los recursos indispensables para el cumplimiento de su labor. Se hizo un esfuerzo muy importante por consolidarlo, pero lo cierto es también que sufrió un deterioro, esta estructura sufrió un deterioro. No es exagerado decir también que en los últimos años allí, sin que sea exageración, se puso al ratón a cuidar el queso. Entonces las personas que estuvieron a cargo del ministerio no fueron personas que estuvieron cumpliendo la misión encomendada a ese importante departamento. ¿Usted diría que Joaquín Balaguer quizás fue uno de los que hizo mejor trabajo de protección a la foresta, con el medio ambiente, cuando nombró a Candelier en aquella posición, que le dio instrucciones y que puso en jaque incluso hasta grandes empresarios, como fue el caso aquella vez de que él fue e invadió la firma Barceló, y don Miguel, un hombre como ese, ¿verdad? Con un respeto como tenía él, tuvo que salir por detrás. Ya que se hace alusión a este caso, el presidente Balaguer jugó indiscutiblemente un papel decisivo en la historia dominicana, y muchas de sus acciones realmente no le dejan bien colocado no le dejan bien colocado en esa historia. Sin embargo, debo decir que con relación al tema ambiental, como tú bien lo acabas de señalar, Marino, el presidente Balaguer en sentido general jugó un papel positivo. Y esto por lo siguiente: República Dominicana fue un país desforestado durante un siglo. Nuestro territorio, en el momento de la independencia nacional, en 1844, era un territorio bastante preservado. Era un territorio poco poblado. Aquí habían apenas 100.000 personas en todo lo que hoy es la República Dominicana. Por eso fue tan difícil la independencia. En Haití habían 500.000. Una relación muy crecieron más rápido con nosotros. No, porque la colonia francesa del Santo Domingo francés era una colonia muy rica, sí, con una intensa explotación de las personas y la naturaleza. O sea, porque la famosa deforestación de Haití no la hizo el pueblo haitiano una vez producida la independencia. Sí, sí. La deforestación grave de Haití la produjo el colonizador francés. Pero acuérdese el rebú de Luperón con los gringos, porque ellos querían esta isla como fuente de energía, de árboles para sus barcos, bueno, que eran barcos de carbón. Bueno, justamente el tema es que el territorio dominicano en el momento de la independencia estaba muy preservado. Y es después de la Guerra de la Restauración, sobre todo, que se acentúa un proceso de deforestación masiva. Es decir, la principal exportación de la República Dominicana en el siglo XIX fue la madera. Es decir, principalmente la madera. Entonces eso significó un desmonte masivo, y eso se extendió prácticamente un siglo, desde que terminó la Guerra de Restauración en 1865 hasta el decreto del presidente Balaguer prohibiendo el corte en 1967. Un siglo, exactamente. No es que el presidente Balaguer hiciera esto, diríamos, con la visión más se quiere, más moderna, que hiciera esto de la mejor, de la manera más adecuada, pero de todas maneras tomó la decisión, cerró los aserraderos. Sí. A veces se utilizaban medidas de fuerza, en algunos se cometieron errores. Sin embargo, en sentido general, la medida fue correcta. Es decir, realmente, frente a todas sus sombras, las sombras que tuvo su gobierno, sí, esta es una luz importante. Igual que la creación de las áreas protegidas, fundamentalmente,
es su obra. O sea que de todas maneras es cierto. Ahora, lo importante es que, respondiendo a la pregunta, la protección de los recursos naturales ha sufrido mucho como resultado de una visión del desarrollo, una acción de desarrollo equivocada. Es decir, si quieren, crecimos, ¿verdad? Nos desarrollamos en estos últimos 50 años, pero nos desarrollamos mal, en detrimento de las personas y en detrimento de los recursos naturales. Hoy se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Debo destacar que la acción del ministro Orlando Jorge Mera es una acción positiva, decidida, que va en el buen sentido, pero no basta. Es decir, ese ministerio debe ser dotado de los recursos necesarios para poder reforzar sus capacidades. Y otra cosa, es fundamental que esa toma de conciencia, esa sensibilización a la que tú te refieres, Marino, que esa sensibilización cobre fuerza y que se convierta, ¿verdad?, en un gran movimiento nacional, esta defensa de los recursos naturales, mire, y el medio ambiente. Con todo el respeto que usted se merece, y una persona que lo admiro, cuando usted dijo que se está haciendo un gran esfuerzo, me dio ganas de pararme. No me digas. Sí. Y eso le pido hasta excusa. No porque problema, lo que dígame. está pasando en este país, en los actuales momentos, en la cobertura boscosa, da vergüenza. Y usted me dice que las autoridades están haciendo y que están unos planes. Max, vaya a las lomas de Ocoa y de todos los sitios para que usted vea lo que se está haciendo. Y han sido incapaces de tener eso. En los últimos tiempos, Max, y póngale 6 meses, 8 meses, 1 año, es despiadada y no se ve nada. No se ve nada de Orlandito, no se ve nada de un director, ni se ve nada. Entonces, como usted dice que están encauzando esto por un camino hasta correcto, explíqueme eso, porque Giovanni, yo estaré viviendo en otro mundo. Yo estaré viviendo en otra latitud. Explíqueme a ver. Sí, cómo no. Yo acabo de decir que aquí se hizo un esfuerzo, se estableció una ley, se montó el ministerio, y he dicho que en los últimos años hubo un deterioro notable. Y dije también que se puso al ratón a cuidar el queso. Yo fui claro. Entonces, eso no se resuelve en 2 minutos. Yo entiendo que se está haciendo un esfuerzo por tomar la conducción del Ministerio de Medio Ambiente. Sé que hay desafíos importantes, ahí están, es decir, hay una agenda pendiente en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y yo entiendo que eso es una asignatura pendiente. El Ministerio ha anunciado acciones con respecto a los casos más graves. Los casos más graves, desde el punto de vista de la protección de las áreas protegidas, es la utilización de las áreas protegidas para fines productivos, lo que está total y absolutamente prohibido. Y hay 2 casos que esperan, que yo estoy confiado, que van a ser abordados y van a ser enfrentados, que es el caso del Parque Juan Bautista Rancière, que es el Parque Valle Nuevo, donde se dan siembras importantes, sobre todo con un cultivo que es sumamente nocivo para para estas áreas, que es el caso del cultivo del aguacate. Lo mismo sucede en el caso de la Sierra de Bauruco. Estos casos son los casos, diríamos, más emblemáticos. Fuera de las áreas, hay otras áreas protegidas amenazadas. Hay otros casos, y es en ese sentido que está por enfrentar todo el tema de la reformulación del proceso de reforestación. Aquí se ha cometido un error muy grave, y es que se han afectado dentro de los planes de reforestación, se han otorgado permisos de utilización, permisos de corte en bosque natural, en bosque originario, en bosque primario.
El bosque primario, esto llegó a un punto tal, cuando yo dije que el país se deforestó durante un siglo. Aquí en el año 1967 la cobertura boscosa estaba en alrededor de un 13%. No hay cifras exactas sobre la cobertura boscosa actual, pero debe estar entre un 30 y un 40%. Sí, correcto. Pero es producto de una acción. Pero con un pico descendiente así mismo. Bueno, está bien, pero en picada. Pero por eso hablé del ratón y el queso, por Dios. O sea, porque realmente esa acción, lo que decía Marino, de lo que hizo el presidente Balaguer, yo nunca compartí las políticas del presidente Balaguer. No solamente no las compartí, combatí su gobierno, pero también con la misma firmeza con que lo combatí, con la misma claridad y responsabilidad, también puedo reconocer que las acciones que se desarrollaron fueron positivas desde el punto de vista de la reforestación. Ahora, los programas de reforestación deben ser revisados. En República Dominicana hay buenos técnicos, hay buenos expertos que deben ser reconocidos, y el tema de la deforestación debe ser encarado. En ese sentido estamos completamente de acuerdo. Nosotros sabemos lo que está sucediendo, pero yo estoy confiado en que realmente se va a tomar una acción correcta en esa dirección. Max, escúchame. Hay que tomar en cuenta el proyecto más ambicioso de la República Dominicana, las cuencas hidrográficas del gobierno pasado, están abandonadas en su totalidad, para fines nada más de consumo y de que en la reprogramación los tomen en cuenta. Max, y a propósito de cuencas hidrográficas, hay un sector que parece que es omnipotente, omnipresente e inmune a cualquier autoridad, que es el tema de las granceras. En todos los gobiernos habidos y por haber es el mismo problema. Los ríos son depredados de una manera inmisericordia. Cualquier dominicano de 30 a 35 años recuerda cómo el río Nizao inundaba toda la carretera Sánchez. Cuando subía. Son ríos represados. Perdón, María. O sea, todo el mundo recuerda cómo eran esos ríos en esa zona, el río Jaime, un montón de Bonao. Sin embargo, en todos los gobiernos es el mismo problema. No hay quien le ponga control, orden, no hay una reingeniería para la producción de materiales de construcción y los ríos siguen desapareciéndose, afectándose. Ríos que antes eran caudalosos, ahora son un chorrito. Entonces, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Bueno, ya que nos hemos referido a elementos de carácter histórico, yo quisiera recordar que cuando me tocó asumir la dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, yo emití una resolución, es decir, prohibiendo de manera total y absoluta la extracción de materiales de construcción de todos los cauces de la República Dominicana. Eso coincidió, bueno, en primer lugar, esa fue una resolución muy bien estudiada, es decir, no fue una medida improvisada. Su elaboración costó muchos meses, incluso más de un año, pero una vez elaborada, pues dictamos esa medida. Coincidió precisamente esa medida que yo tomé, coincidió con el momento en que se estaba desarrollando el conflicto de las áreas protegidas. Coincidió precisamente, o sea, yo me opuse, me estaba oponiendo, me sigo oponiendo todavía, me opuse a que las áreas protegidas fueran transferidas del patrimonio público al patrimonio privado, pero al mismo tiempo enfrenté de manera firme y decidida la extracción de materiales de los ríos. Coincidieron los elementos y precisamente fue en ese momento que yo fui destituido. Sí. Y las medidas que yo tomé fueron revertidas y, como digo, en los últimos años ha habido un deterioro notable en esa materia. Y qué bueno, y aquí vuelvo a lo de la conciencia y a lo de la movilización, es decir, qué bueno
que en la República Dominicana hay una conciencia creciente sobre ese tema, y que es una conciencia que se está manifestando en diferentes ámbitos. Hay que ver en ese sentido lo que significó la oposición de sectores importantes, sobre todo de la juventud, al establecimiento de una fábrica de cemento en el área de amortiguamiento de los haitises. Es decir, hay que ver lo que ha significado esa acción concertada de la Vega y de todo el país en defensa de Loma Miranda. Hay que ver ese movimiento que se está desarrollando en Peralvillo y en Yamasá para proteger la cuenca del río Sama frente a la presa de Cola. Y estoy poniendo 3 ejemplos. ¿Usted se acuerda de la loma que era más emblemática que teníamos en la República Dominicana, que esa loma que se ve cuando uno viene de Bonao, que parece una pantalla, que fue la más protegida por Antonio Guzmán? Sí. ¿Verdad? Y todo el mundo creía, y después viene la depredación de la Falcon Bridge, pero todo el mundo creía que era como esa única loma que nos íbamos a quedar, como Haití. Sí, pero justamente yo he puesto 3 ejemplos. Yo puse el ejemplo de la cementera, yo puse el ejemplo de Loma Miranda, estoy poniendo el ejemplo de las luchas de los monteplatenses, ¿verdad? En contra de la presa de Cola, pero no puedo dejar de mencionar lo que ha significado el movimiento creciente en contra de la planta generadora de electricidad a partir del carbón en Punta Catalina. Desde el momento en que se anunció... A usted le tocó la lucha contra el Rocas. Bueno, también me tocó el Rocas. ¿Y qué va a pasar ahora con el carbón que dejó de recibir Guatemala? Que dejó de recibir Guatemala, que ahora se está acumulando ahí en ¿cómo que se llama esta planicie que hay ahí frente a Jaquimelle y aquí cerca de Barahona, en el puerto Alejandro, que ahí es que se está tirando ese carbón? Recuerda que la ceniza de Punta Catalina. Pero esa es la planta de Barahona. Es que aquí hay varias plantas, Marino, de carbón. La de Barahona, como me señala, la de Itabo, que está en Jaina. Sí. Pero el problema lo ha traído Punta Catalina, porque el contrato decía... Okay. El contrato decía que había un contrato que Guatemala iba a recibir la ceniza, para fabricar el Rocas, y Guatemala se paró en 2 patas y dijo que no. De todas maneras, lo que yo quiero significar, lo que yo quiero destacar es la importancia del empoderamiento, la importancia de la toma de conciencia, la importancia de la movilización. Precisamente lo de Punta Catalina, desde que se anunció y a medida que se fue desarrollando el proyecto, desde hace casi 10 años, desde que esto se anunció, hace 9 años ya, desde el primer momento siempre me opuse, y siempre lo expresé con toda claridad, mi oposición a Catalina. Y este fin de semana el ministro de Energía acaba de confirmar esas denuncias que se estuvieron haciendo a lo largo de estos últimos años, señalando que el Estado Dominicano no aceptaría como válida, no recibiría la obra de las 2 plantas generadoras de Punta Catalina. Es decir, pero es lo que está haciendo el ministro de Energía y Minas, reconociendo la validez de las denuncias, la validez de la oposición de sectores, yo diría, importantes y crecientes del pueblo dominicano. O sea que esa toma de conciencia, esa movilización, yo pienso que ese es un activo fundamental, es un activo esencial para esa defensa y protección. A mí me gustaría, porque parece que el gobierno anda por un lado en una y anda por un lado en otra, porque el presidente dice, estamos en capacidad de vender energía a Haití. ¿Es sin eso o con eso, Max? O sea, está buena para una cosa y está mala para otra. ¿Cómo usted me ayuda con eso? Bueno, yo pienso que lo que se ha hecho es una proyección. Se ha hecho una proyección. República Dominicana tiene necesidades crecientes en el sentido de generación de energía, porque la República Dominicana es un país
en crecimiento económico, cada vez se necesitará más electricidad, Sí, más producción. cada vez se necesitará más producción. Las plantas de Punta Catalina están generando electricidad, pero con muchas deficiencias. Siempre dijimos que aquellas plantas eran un fiasco. Eso es lo que se está demostrando, que han sido un fiasco. Pero al mismo tiempo hay que hacer construir nuevas plantas. Se acaban de licitar dos grandes plantas generadoras para el norte del país. Yo pienso que esto es una proyección que se está haciendo. Las cosas van en esa dirección, no creo que haya contradicción. Ingeniero Mas, pues estamos viviendo la semana del clima Latinoamérica y el Caribe, como nos presenta la productora del programa, que hay que tomar en cuenta. A modo de información, el gobierno dominicano lo que no quiere parar a Punta Catalina, ¿verdad?, por los efectos que podría tener en el suministro de energía eléctrica, pero tiene presupuestado y ya contratado lo que es la tubería, que eso también se lleva un gran tiempo, y es precisamente por eso que hay que esperar. Se lleva un gran tiempo porque creo que desde Punta Caucedo hasta Punta Catalina, que se lleva como 100 millones de dólares, una tubería que va a conectar para convertirla en gas natural. Mire, en realidad se están haciendo muchos estudios, todavía no hay decisiones definitivas, pero con relación a este tema, lo esencial es lo siguiente. El tema del calentamiento global, el proceso del cambio climático ya se ha demostrado científicamente que amenaza la existencia de la vida en el planeta. Se han tomado una serie de acuerdos, entre ellos el acuerdo marco sobre el cambio climático hace 30 años, el protocolo de Kioto en los años 90, y más recientemente, hace 5 años, se aprobó el Acuerdo de París, tratando de frenar el cambio climático. El año pasado no pudo desarrollarse la principal reunión en términos climáticos del mundo a causa de la pandemia. Y tampoco se pudieron realizar las semanas del clima que se hacen en diferentes continentes para preparar esa cumbre. Sí. Eso que no se pudo hacer el año pasado se va a hacer este año. La COP26, que es la conferencia de las partes miembros, los estados miembros de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, se va a reunir en noviembre en Glasgow, que es la capital de Escocia dentro del Reino Unido. Ahora, para preparar esa reunión se están celebrando 3 semanas regionales del clima. Una en Japón para Asia y el Pacífico, otra en Uganda para África, y la tercera en República Dominicana para América Latina y el Caribe, para preparar esa reunión de Glasgow. Esa reunión ya se inauguró, es decir, es una responsabilidad muy grande que toca a la República Dominicana. Ya se inauguró esa Semana Regional del Clima por medios virtuales a inicios de este mes de marzo. Las sesiones de discusión tendrán lugar a nivel virtual también, tomando República Dominicana como centro en el mes de mayo, pero habrá una reunión presencial y virtual al mismo tiempo que se dará del día 23 al 26 de agosto aquí en República Dominicana. Lo que salga de esa reunión será presentado por el presidente Abinader en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Y luego el presidente Abinader irá a plantear la posición de América Latina y el Caribe a la cumbre de Glasgow en noviembre. Ya nuestro presidente ha sido uno de los primeros jefes de Estado del mundo en confirmar su participación. De manera que en esto República Dominicana está jugando, si se quiere, un papel de liderazgo. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad que frente a un desafío tan importante como el cambio climático, República Dominicana esté jugando un papel de primera línea
en ese proceso. Así es. Excelente. Ya estamos por despedir el programa y no quiero antes de sugerirle que es una muy buena oportunidad para que la República Dominicana definitivamente agende como punto primordial y principal lo que es la erradicación de manera paulatina de la explotación de zonas importantes con respecto al medio ambiente. Aquí hay que definir ya que se elimine de una vez y por todas que cada rato tenga que salir la población a defender a Loma Miranda. Es decir, ya Loma Miranda no se toca. El asunto de la presa de Cola, definir eso y trazar una política agendada para que los recursos naturales de la República Dominicana se respeten y que se vaya eliminando paulatinamente ese gran poder económico que hay aquí, que hay personas que a veces no lo quieren tocar, que en el caso específico suyo, cuando fue secretario, me parece que todavía no era ministro, estaba aquí en la Tiradentes por ahí. Así es. Esa destitución suya fue por eso, porque usted enfrentó poderes tratando de defender áreas importantes en la República Dominicana, y por eso en el día de hoy la población dominicana ve muy buena y muy válida la gestión suya al frente del Ministerio del Medio Ambiente. Y qué bueno que usted esté anunciando en el día de hoy esta actividad, porque la verdad es que si no se toman decisiones firmes aquí en la República Dominicana, en unos años vamos a estar peor que Haití. Así es. Eso es así. Bueno, yo, si me permiten, yo quisiera agradecer estas expresiones, ¿no? Y decir que para mí en realidad esa institución es timbre de orgullo. Exacto. Es así. Hay destituciones Sí, es así. que son premios. Bueno, También Max, premios. nosotros hemos llegado al final del programa del día de hoy. Ojalá y usted pueda volver pronto por acá, porque el tema Con más tiempo. sí, para medioambiental es sumamente importante para que nosotros podamos ir discutiendo algunos temas que se quedaron pendientes, tintero. porque la verdad que el tema ambiental es sumamente amplio y nosotros le vamos a invitar a nuestros amables televidentes para que mañana a partir de las 7 de la mañana estén nuevamente con nosotros. Vamos a agradecer la visita y el esfuerzo a Max Puig por estar aquí con nosotros y le vamos a desear a todos ustedes un feliz resto del día. Hasta entonces.